bendícela. Bendice la exposición de tus palabras. Tu misma palabra dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Da entonces a mis hermanos que oyen un corazón simple, es decir, sencillo, sensible a la palabra de Dios. Hay gente que nunca se ha expuesto a la predicación, aquí presentes o en la grabación. Hay gente que nunca han sido sus oídos puestos en la predicación y ahora lo van a hacer. Tu palabra nos dice que tú escogiste la predicación para salvar. Te pido que lo hagas en esta tarde y úsese a este inútil siervo tuyo y sea toda la gloria tuya. Que así como el artista toma el pincel para trazar esas hermosas figuras, tú me tomes a mí, Señor divino, y me uses solamente como un pincel para trazar los rasgos de tu voluntad en las familias y las personas aquí presentes, para la gloria de tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo más amado que uno tiene en la vida, sin duda alguna, son los hijos. Ellos son el motivo humano de nuestro vivir. Uno quiere lo mejor para ellos. Uno está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos. Los hijos no saben lo que uno los quiere hasta que se convierten en padres. Cuando los padres nos castigaban y decían: papá, a mí me duele más que tú, más que a ti. Y uno decía: si fuera cierto, no me pegaba. Pero cuando uno crece y tiene sus propios hijos y uno tiene que disciplinarlos, se da cuenta cuán cierto es eso. Porque el amor que Dios le da a uno de padre, a las mamás por los hijos, es algo que no tiene igual. Uno está dispuesto a cualquier cosa por los hijos. Uno desea lo mejor para ellos, se esfuerza, se sacrifica, lucha, se levanta cada día y todo el tiempo está uno pensando en los hijos. Aunque crezcan y se hacen grandes y se casan y hacen su vida independiente, los hijos son el constante pensar de nuestras mentes. Ah, si nuestros hijos supieran lo que los padres los queremos. Sin embargo, mis amados hermanos, hay una verdad espantosa que se cierne sobre la cabeza de nuestros hijos, y eso es el infierno. Tan solo pensar que nuestros hijos vayan a parar al infierno debiera escandalizarnos. La idea, hermanos, tan solo la idea de pensar que nuestros hijos al morir caigan en el precipicio de las llamas eternas debiera espantarnos. Debiera despertar en nosotros una verdadera desesperación por asegurarnos que el alma de nuestros hijos ha sido alcanzada por la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el infierno es un lugar real. El infierno no es un mito. El infierno no es una herramienta para crear miedo. El infierno no es una novela. El infierno no es una fantasía. El infierno es un estado y un lugar. Escuchen, no vayan a la Biblia porque voy a rápido. Escuchen las palabras del Señor Jesucristo, las palabras de los labios de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5:22 dijo: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Más adelante en el versículo 29 de Mateo 5 dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala
y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. En Mateo capítulo 10 y versículo 28, Cristo dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En Mateo capítulo 18 versículo 9, Cristo dijo: y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. En Mateo capítulo 23 y versículo 33 dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En Marcos capítulo 9 versículos del 43 al 48, Cristo dijo así: Marcos 9, 43: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En Lucas capítulo 12 versículo 5, el Señor Jesucristo con sus propios labios dijo estas palabras. 12:5 del Evangelio según San Lucas: pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado a la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. En estos versículos que el Señor Jesucristo describe con una vívida expresión, sin duda alguna nos hace saber que el infierno es un lugar real. No es un mito, no es una leyenda, no es un invento de una religión. Son verdades que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, declaró. El Señor Jesucristo vino del cielo, siendo Dios se hizo hombre, tomó el vientre de la Virgen María para humanarse con el fin de darnos la salvación del infierno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vida eterna se refiere a lo contrario a la muerte eterna, y muerte eterna es condenación. En la palabra de Dios se describe el infierno no solamente como un lugar real y verdadero, sino como un lugar de condenación. En Mateo 23:33, repito, dice así, Mateo 23:33: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? No solamente dice cómo escaparéis del infierno, sino de la condenación del infierno. Condenado es una palabra que implica separación absoluta y eterna de Dios. Condenación quiere decir un estado sin misericordia, sin una pizca de misericordia. Dios no se acordará ni un instante de las personas que están en el infierno. No habrá un solo instante de descanso. Condenación del infierno habla de un lugar eternamente separado de Dios, sin la misericordia de Dios, sin la provisión de Dios, sin la paz de Dios, sin el cuidado de Dios, sin el cariño de Dios, sin una sola mirada de Dios. Condenados para siempre. Dice en Lucas capítulo 16 y versículos 23 y 24 que el infierno es un lugar de tormento. Lucas 16, 23 dice así: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Tan solo pensar, hermanos, en el tormento del infierno. Un tormento donde solo se escuchan lamentos, ayes, maldiciones, gritos desaforados de dolor eternamente. Es algo, amados hermanos, que la palabra de Dios describe. No podemos nosotros imaginarnos lo que eso pueda ser, pero las descripciones del Señor Jesucristo en su palabra son muy reveladoras. Es posible que nuestra mente humana se resista a creer en eso, pero en lo profundo de nuestro ser tenemos claramente el testimonio de que estas cosas no pueden ser mentira. El infierno, hermanos, es un lugar real de verdadero tormento y de verdadera condenación. En Mateo capítulo 8 versículo 12 dice la palabra de Dios que el infierno es un lugar de tinieblas. Mateo 8:12 dice así: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Tinieblas. Eso sin duda alguna que nos habla de un lugar de horror, de miedo constante, de espanto total, de separación, de condenación, de tormento, de tinieblas. En Marcos capítulo 9 versículos 43 y 44 dice: el fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. El gusano no muere. Eso está hablando, hermanos, de no solamente condenación, donde no hay misericordia, de un lugar de tormento, de llama, de fuego y azufre, de dolor constante, de tinieblas que implica espanto, sino de animales asquerosos que producen una constante sensación de odio, de clamor, de desesperación, de espanto, de tratar de escapar de eso. Dice la Biblia que el rico clama desde el infierno diciendo: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje tan solo la punta de su dedo en agua y lo ponga en la punta de la lengua. Eso sería suficiente para recibir una mísera cantidad de consuelo. Y el Señor le dice: demasiado tuviste mientras estabas en vida. Te burlabas de Lázaro, te burlabas del mensaje, te burlabas de Dios, pero la muerte te llegó. El infierno es un lugar donde el gusano no muere, dice la Biblia, y el fuego nunca se apaga. El fuego nunca se apaga. Amado hermano, el castigo para rechazar un Dios eterno es un castigo eterno, es el fuego eterno. En Mateo capítulo 25 versículo 41 dice la palabra de Dios: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí dice malditos, malditos. Cuando la sociedad maldice a una persona, la manda a la cárcel. Cuando un padre maldice a uno de los hijos, lo entrega al abandono. Y cuando Dios maldice a una de sus criaturas, hermanos, los manda al infierno. El infierno, sin duda alguna, amados hermanos, es un lugar real. Y quizá usted dirá: eso no lo puedo creer, eso no lo puedo aceptar, predicador, me parece demasiado exagerado. Ustedes, los predicadores, usan el infierno como una manera de asustar a la gente para ganar adeptos. Y yo le diré a usted, amado hermano, Dios no quiere que una sola persona se vaya al infierno. Usted tiene toda la razón cuando dice: Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que pasa es que no todas las personas son hijos de Dios. Dios no va a mandar, y eso le aseguro a usted con base a la palabra de Dios, que Dios no va a mandar a ninguno de sus hijos al infierno. Y tan es cierto que no quiere que ninguno se vaya al infierno, que dio lo más preciado del cielo, su Hijo amado, para que pudiéramos escapar de ese lugar espantoso que se llama infierno. El infierno, amados hermanos, es un lugar primero que nada preparado para el diablo y sus ángeles. Dice la Biblia en Mateo 25, 41: entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno
preparado para el diablo y sus ángeles. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 4, dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Debemos entender, el infierno es un lugar que está preparado y que fue creado para el diablo y sus ángeles. Ese ser tan especial que Dios creó, el ser supremo entre todos los ángeles creados por Dios, que se rebeló contra Dios, que ambicionó ser igual a Dios, que se atrevió a protestar contra Dios, que se atrevió a maldecir a Dios, fue lanzado a un lugar que se llama infierno. Y todos los millares de ángeles que lo siguieron, fue para ellos preparado el infierno. El infierno no fue preparado para los hombres, pero el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, quienes siguen al diablo irán al lugar donde el diablo está. Dice la Biblia en Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En Apocalipsis capítulo 19 y versículo 20, le voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Esto no es lo que dice nuestra religión, nuestra iglesia, nuestra doctrina, nuestra manera de pensar. Es lo que dice la palabra de Dios. Dice allí que la condenación estriba en que Dios amó al mundo y dio a su Hijo amado. De tal manera fue el amor de Dios, que dio a su Hijo amado, le volteó el rostro cuando estaba siendo crucificado. Cristo dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué Dios Padre estaba desamparando a su Hijo? Porque al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, con toda la intención de que todo aquel que en él cree no sea condenado en el infierno, porque el infierno es para el diablo y sus ángeles, y escúchelo, para todos aquellos que dan las espaldas al Hijo de Dios. La condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si el infierno no existe, que se callen la boca todos los predicadores. Si el infierno no existe, que se cierran todas las iglesias. Si el infierno no existe, comamos y bebamos, que mañana moriremos, que la muerte es el acabose. Y si el infierno no existe, en vano nuestros cánticos, en vano nuestros esfuerzos, en vano portarnos bien, en vano nuestras religiones, en vano la palabra de Dios, en vano. Cristo fue un mentiroso, Dios es un mentiroso. Si el infierno no existe, todo es una bola de mentiras. Pero usted bien sabe que todo eso es verdad. Bien sabe, su conciencia le da testimonio. Y usted, cuando está en humillación, cuando está en problemas, busca a Dios, porque sabe que las llamas del infierno le están pisando los talones. Y escuche lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 19 versículo 20: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, esto es la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y usted dirá: ya ve, el infierno no es más que para el diablo y la bestia y el anticristo y todo eso. Pero mire lo que dice la Biblia en Apocalipsis 20:10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y luego dice el versículo 15: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el capítulo 21 de Apocalipsis versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando una persona rechaza al Señor, le dice no a Jesucristo, la provisión de Dios para nosotros para escapar del infierno es Cristo Jesús.
Y cuando una persona dice no, yo no creo en eso, y la muerte te sorprende, ese día amaneces en el infierno. Eso es terrible. Pero el día cuando usted invoca al Señor Jesucristo, el día cuando usted dice yo necesito salvación, yo creo que necesito de Dios, yo no quiero irme al infierno, la muerte me puede sorprender, soy un vil pecador, me arrepiento, yo busco la salvación, no necesito de Dios, y Cristo es invocado en tu nombre, en tus labios. Si tú le dices Señor Jesucristo, soy pecador, perdóname, ven a mi corazón, en ese instante su nombre es escrito en el libro de la vida para nunca ver el infierno. Por eso, querido amigo, los cristianos estamos medio locos de felicidad, locos de alegría, locos de gratitud, y nos reunimos y alabamos al Señor y nos separamos del mundo y cuidamos del bienestar de nuestras familias, porque somos redimidos por la sangre de Cristo. No somos mejores que los demás. No somos mejores que tú, amigo, que no has querido nada de Cristo. La diferencia es que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y el día que la muerte venga, bienvenida. La condenación no tiene poder sobre nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ríete si quieres de los hermanos, ríete si quieres de la Biblia, ríete si quieres de Dios, pero la muerte te va a llegar un día. Y entonces allá en el infierno, ¿sabe usted que el infierno está lleno de arrepentidos? Pero demasiado tarde. Allá en el infierno, ¿por qué? ¿Por qué? El infierno es un lugar real. Y es un estado de sufrimiento, de condenación, de tormento, de tinieblas, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, donde está la maldición de Dios sobre las personas, creado para el diablo y sus ángeles y para todos los que se niegan a reconocer a Cristo como su Salvador personal. No, mi amado hermano, nuestras obras no nos pueden librar del infierno. No es el bautismo tampoco el que nos libra del infierno. No nos bautiza el que seamos miembros de una religión. No nos salva que seamos miembros de una religión. No nos salva que seamos nosotros muy buenos. No me meto con mis vecinos, no le debo a nadie, no asalto, no robo. Todos somos pecadores, y el más mínimo pecado nos separa de Dios. Pero Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. La única manera de escapar del infierno es el nombre del Señor Jesucristo, su sacrificio todo suficiente en la cruz del Calvario. El día que el Señor Jesucristo moría en la cruz, clavado allá como el más vil de los pecadores, exclamó y dijo: consumado es. La salvación había sido consumada. La salvación es un hecho consumado en Cristo, el Hijo de Dios. La salvación no está en las imágenes, la salvación no está en la iglesia, la salvación no está en las obras. Aunque debemos hacer buenas obras, aunque debemos ser buenas personas, eso no es para la salvación, sino porque somos salvos, como resultado de la salvación, pero nunca el camino de la salvación. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Pablo dijo a Timoteo: porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si usted rechaza a Cristo, así sea usted el más devoto religioso, sin Cristo estará perdido. Y el día miserable, cuando la muerte nos sorprenda, si tú estás sin Cristo en tu corazón y la muerte te sorprende, todo estará perdido. No habrá rezo que te saque del infierno. No habrá purgatorio que purgue tus penas. No habrá un lugar intermedio que sea la segunda oportunidad. La oportunidad la tienes mientras vivas. El infierno es un lugar espantoso, horrible. Es peor que el más terrible estado de dolor que pueda tener una persona. Hay gente que dice: el infierno está en mi casa con la mujer que me casé. Ni sabe lo que está diciendo. Hay quienes creen que el infierno es lo que viven los drogadictos allá en los barrios bajos de la ciudad. Eso es solamente un destello del infierno. El infierno, mis amados hermanos, es terrible. El hombre puede hacer sufrir a mucha gente, pero Dios, dice la palabra, Dios puede mandar a las almas al infierno. A ese temed. Teme a Dios. Con Dios no se juega, de Dios nadie se burla. Pero gracias al Señor que tiene misericordia y nos mandó a su Hijo para ser salvos del infierno.
Oh, cómo quisiera yo que usted que me escucha, si no tiene a Cristo en su corazón, le invoque de veras. Se dé cuenta que el camino que lleva es camino de condenación. Que usted se dé cuenta, mi amado amigo y amiga, que el infierno es tan real. Detrás de usted está amenazándole el precipicio del infierno. Conviértase a Cristo antes que sea demasiado tarde. Tal vez usted dirá después, más adelante, quiero vivir la vida, pero te aseguro que la vida no la tienes comprada. Cualquier instante la muerte nos puede sorprender, y de eso no tengo que gastar tiempo para convencerlos. Sí, mis amados amigos y hermanos, el infierno es un lugar real, terrible. Pero escucha bien, mi amado hermano, el infierno puede ser el destino final de tus hijos. Lo más amado que uno tiene, lo que uno estaría dispuesto a hacer por los hijos es indescriptible. Sin embargo, hay padres de familia que no se preocupan lo suficiente por la salvación de sus hijos. Y yo no estoy aquí para acusar, ni para señalar, ni para juzgar a nadie. Solamente para decirles, mis amados hermanos, que es espantosa la realidad de que muchos hijos de cristianos andan en el mundo. Cuando estaban pequeñitos visitaban nuestras iglesias, estaban constantemente en nuestras iglesias, pero tan pronto crecieron se apartaron. Y yo le voy a decir una cosa: la mayoría de esos casos de los que se apartaron es porque no eran salvos verdaderamente. El diablo nos hace creer que porque son muy buenos niños y tienen un corazón muy noble, ya por eso son cristianos. Hablan nuestro idioma de cristianos, saben algunos salmos y versículos y cantan algunos coritos de los que cantamos en la iglesia. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted está seguro que verdaderamente su hijo un día se arrepintió de sus pecados? Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 13 y versículo número 3: os digo, no, si antes no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9 dice la escritura así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 9 dice la escritura así: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Amado hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta que es necesario que nuestros hijos se arrepientan y se conviertan al Señor Jesucristo de todo su corazón. Nuestros hijos van a parar en el infierno, aunque sean nuestros hijos. Pueden ser los hijos de los hermanos más piadosos, de los hombres más fieles, de los siervos más consagrados, pero si el hijo no se convierte a Cristo de todo su corazón, va a terminar en el infierno. Cuán angustiosa debe ser la preocupación para los padres de familia que en algún instante de su conciencia se dan cuenta que su hijo puede que no sea salvo. ¿No se ha preguntado usted por qué los hijos de los creyentes, muchos de ellos no siguen el camino del Señor? La respuesta es muy clara: nunca han sido salvos. Le recuerdo a usted, hermano, que mucha gente invoca a Jesucristo de los labios para afuera. Mucha gente invoca a Cristo de los labios para afuera. Mucha gente invoca al Señor Jesucristo movidos por una emoción y no producido por un verdadero arrepentimiento. ¿Sabe usted por qué mucha gente de la que ganamos en las calles para Cristo, tocándole sus puertas, a la siguiente vez que vamos a visitarlo ya no quieren nada? Cuando aparentemente hicieron una profesión de fe y hasta lloraron. ¿Sabe por qué? Porque Cristo no fue concebido en sus corazones. Pablo dijo a los Gálatas: hermanos, yo siento dolores de parto por ustedes otra vez. Me temo que haya trabajado en vano con todos vosotros. Y eso, hermanos, no es porque la eficacia del evangelio haya dejado de ser eficacia. No es porque el ganar almas no sea un método que Dios nos ordenó. Es porque la gente no se arrepiente verdaderamente de su pecado y no se convierten del pecado a la luz verdadera. Porque verdaderamente Cristo no ha sido concebido en sus corazones, no han sido nacidos de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: necesitas nacer otra vez.
Necesitas nacer otra vez. ¿Son tus hijos nacidos de nuevo, hermanos? ¿Son nacidos de nuevo tus hijos? Oh, pastor, mi hijo canta en el coro. Yo no le pregunté eso. Oh, pastor, mi hijo toca un instrumento. Yo no le pregunté eso. ¿Son salvos tus hijos? ¿Son salvos? Tú puedes estar seguro 100% que tu hijo se ha convertido a Cristo con todo su corazón y de todas sus fuerzas. Nuestro hijo David se convirtió a Cristo a los 4 años de edad. 4 años. Es consciente de todo lo que es el pecado. A los 5 años volvió a hacer la decisión. A los 6 años, papi, mami, tengo mucho miedo, yo siento que yo no soy salvo. Y lo llevábamos a los pies de Cristo otra vez. A los 7 años otra vez. Ese muchacho cada rato estaba con miedo. Tengo miedo, morirme, irme al infierno. Había un grande temor en su corazón. Y mi esposa era la encargada. Le decía, hijo, pero tú necesitas invocar a Cristo. Tú necesitas pedirle a Cristo que te salve. Hijo, tú eres pecador. Y llegó el bendito día cuando David, después de largos años, 4 o 5 años después de haber invocado a Cristo en una sola vez, nos aseguramos que David es salvo por la gracia de Dios. A veces nosotros creemos que por una oración, yo le digo a usted, hermano, la oración no salva, es Cristo el que salva. La oración tiene que ser invocada de veras. Le dijo el etíope, le dijo a Felipe, si crees de todo corazón. La Biblia dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Sí, amados hermanos, es espantoso pensar que mi amigo, compañero del trabajo, mi pariente, mi vecino, las personas de mi comunidad se vayan a morir sin haber sido salvos. Pero ¿ya pensaste en tus hijos? ¿Ya pensaste en tus hijos? Estamos en la semana de la familia. ¿Ya pensaste en tus hijos? ¿Estás seguro? Puedes irte a la cama a descansar sabiendo que tus hijos son salvos. Déjeme decirle que hay hijos que son salvos y se apartan. Hay gente que anda lejos de Dios, pero son salvos. No puedo negar esa verdad. Hay muchachos que se convirtieron de pequeños y cuando son viejos vuelven a los caminos del Señor, porque un día se convirtieron de verdad. El Señor dice que los que a Él alcanzó, ninguno de ellos se perderá. Hay jóvenes a los cuales el Señor, escúcheme lo que le voy a decir, hay jóvenes y hombres a los cuales el Señor un día los salvó. Ellos invocaron a Cristo y se fueron al mundo y se fueron, y el Señor los buscó y los buscó y los buscó, y Dios no tuvo otro remedio que matarlos. ¿Usted sabía eso? ¿Sabes, querido hermano, que si tú eres hijo de Dios y te apartas de Dios, Dios te puede matar y llevar tu alma al cielo? La salvación sin duda alguna está en Cristo. No está en las obras, no está en portarse bien, está en Cristo Jesús. Pero ya te aseguraste que verdaderamente tus hijos son salvos. ¿No será que se apartaron del Señor? No tanto por la decepción o pretextos o por el trabajo, sino porque verdaderamente no son de la familia de Dios. Eso es para pensarlo. Hay cientos de ejemplos por todas partes de muchachos que reconocen que se fueron a las drogas después de haber estado en la iglesia, porque verdaderamente nunca habían sido salvos. Una señorita vino a mí y me dice, pastor, yo acepté a Cristo cuando tenía 8 años y me bauticé, pero después yo me di cuenta que yo verdaderamente no era salva. Yo me convertí verdaderamente a Cristo cuando ya tenía como 18 años. ¿Usted cree que me debo bautizar? Le digo, claro, el otro fue un remojón. Porque hay gente que invoca de labios con el grupito, con los hermanos, y hasta se bautiza con los amigos allí, y usted está muy confiado y muy contento, y el diablo dice, eso, así déjamelos, están tranquilos, ya son salvos, ya son salvos. Se aseguró. Joven, ¿eres salvo? ¿Eres salvo? ¿Estás seguro 100% que Cristo está en tu corazón? ¿Hay conciencia, hay testimonio del Espíritu Santo dentro de tu corazón de que eres salvo? ¿No dice la Biblia en Romanos capítulo 8, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios? Tenía yo un hermanito en la iglesia, ya está en el cielo, hermano Manuelita.
Manuelito no sabía leer ni escribir, se dedicaba a criar puercos y tomaba el desperdicio de los restaurantes y le daba de comer. Olía a puerco desde una cuadra de distancia. El hombre más humilde que usted se pueda imaginar, todo desfachatado, pero bien humilde. Y me dice un día: pastor, voy a ir a Tequila, a mi pueblo, para hacer un viaje, porque yo quiero hablarle de Cristo a mi familia y a mis amigos de parranda, pastor. Y así hablamos. Y le digo: hermano, ¿y cómo les va a decir, pastor? Dice: yo no sé ni leer ni escribir, pero yo nada más le voy a decir: soy salvado. Soy salvado. Le di un puño de folletos y oré por él y dije: que Dios le bendiga, ¿verdad? Y allá llegó al pueblo: ¡hey! Soy salvado y tú puedes ser salvado también. Y le da un folleto y regresó con sus gavillas llenas. Muchos habían invocado a Cristo, porque no importa cuánto conocimiento y cultura tienes, si tienes a Cristo eres salvado, como dijo aquel hermano. Eres salvo en Cristo Jesús. Pero ¿qué sirve tanta religión y tanta opulencia y tanta educación y tanta computación y tanta cosa si no tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Dice la palabra de Dios. Nuestros queridos hijos, que no soportaríamos verlos sufriendo en esta tierra, ¿se puede usted imaginar lo que significaría que estén en el resto de la eternidad en el infierno, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde por la eternidad van a estar reclamándote: papá, te maldigo porque nunca te aseguraste, te maldigo, mamá, porque estoy en esta llama porque tú nunca te aseguraste de mi salvación? ¿Cómo puedes dormir en paz si tus hijos no son salvos? ¿Cómo puedes tener el descaro de poner la cabeza en la almohada si no estás seguro de que tu hijo, tu amado hijo e hija e hijos no han invocado a Cristo de veras? Déjeme decirle algo escalofriante. Como pastor se lo digo, a juzgar por la conducta de muchos jóvenes en mi iglesia, yo no sé de la suya, yo puedo decir, tengo muchas dudas que esos muchachos sean salvos. La manera en la que se comportan, la manera en la que tratan las cosas de Dios, el desdén, la indiferencia, la apatía, la manera en que tratan a sus amistades. De cuando en cuando alguien está orando, yo abro los ojos y veo jóvenes, muchachos piadosos orando verdaderamente, hombres y mujeres orando verdaderamente. Pero yo veo muchachos consultando con su celular. Yo veo a muchachos y a muchachas pintándose las cejas mientras se está invocando el nombre del Señor. Cuando la invitación se hace, y son hijos de hermanos, con una diferencia que causa frío, y los padres parecen no darse cuenta. Lo vemos cómo se visten, vemos cómo defienden el pecado, cómo protestan cuando uno le dice: apártate de las malas amistades, deja ese noviazgo que no es conforme a la. Mire cómo protestan y se enojan. Perdóneme, pero eso me hace saber a mí que son evidencias de que están muy lejos de un verdadero nuevo nacimiento. A juzgar por la conducta de muchos muchachitos, jóvenes y señoritas, tenemos que dudar que verdaderamente hayan nacido de nuevo, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo sé que eso causa dolor, mis queridos hermanos, pero sufre y llora ahorita que tus hijos todavía tienen vida, para que sean salvos. Ora por tu hijo, que Dios haga lo que tenga que hacer con ellos, con tal de que salve sus benditas y preciosas almas. No hay algo más horroroso que pensar que nuestros hijos vayan a despertar en ese lugar de tormento. Hay padres que están enviando a sus hijos al infierno. ¿Qué dijo, pastor? Dije, hay padres que están enviando a sus hijos al infierno. ¿Qué dije? Dije que hay padres que están enviando a sus hijos al infierno. Primero, por falta de una fe genuina. Escuche los siguientes puntos, no se distraiga. La falta de una fe genuina en los padres hace que muchos hijos no tengan interés verdadero en las cosas de Dios.
La falta de una fe genuina hace que nuestros hijos no tengan interés en las cosas de Dios. Querido hermano adulto, tú ya eres sensato y tú ya tienes muy bien la cabeza puesta. Y no dudo que tú te hayas convertido a Cristo verdaderamente, pero has abrazado las cosas de Dios. Has abrazado las cosas de Dios. Hace muchos años, eso debió ser por allá en los años finales de los 30 del siglo pasado, un misionero llegó al pueblo donde mi papá y mi mamá vivían recién casados. Recién casados, ninguno de los 12 hijos que concibieron habíamos nacido. Ese misionero les habló de Cristo a mi padre y a mi madre, y a un tío y su esposa que vivían y ya tenían hijos en la misma casa, nada más dividido por una pared de madera, en ese pueblo minero en el norte del estado de Sonora de México. Mi tío y su esposa, Consuelo, aceptaron a Cristo, pero nunca abrazaron las cosas de Dios. Mi tío siguió siendo un alcohólico hasta que murió. Engendraron 16 hijos, de los cuales viven 14. Ninguno de sus hijos siguió el camino del Señor. Se perdieron todos en el alcohol, en la indiferencia. Creo que una de ellas ha vuelto al camino del Señor en años recientes. Mi papá y mi mamá abrazaron las cosas de Dios. Y en ese bendito hogar nací yo, el cuarto de los hijos. Todos y cada uno de los 12 hijos somos salvos, y nuestros hijos también, porque tuvimos unos padres que tuvieron una fe genuina. No eran perfectos. Mi padre ya murió, mi mamá vive con nosotros todavía. Lo que quiero decir es que los padres que no tienen una fe genuina provocan que sus hijos tengan el mínimo interés, ni el mínimo interés por las cosas de Dios. A ti se te hace fácil tomar las cosas de Dios a la ligera. A lo mejor tú eres ya salvo, pero ya pensaste en tus hijos. A ti se te hace cosa fácil decir a la iglesia, pues hay que ir de vez en cuando, pero no hay que ser tan fanático. ¿Para qué tomar las cosas de Dios tan a pecho? No hay que ser tan exagerados. No, hay que hacer mucho frío, hoy no vamos a ir a la iglesia. Ya pensaste en tus hijos. Ya sabes, querido hermano, querida hermana, que tu hipocresía va a hacer que tus hijos no quieran nada con Dios. ¿Y sabe lo que eso significa? Condenación. Porque cualquier balacera los puede alcanzar, cualquier infarto los puede alcanzar, cualquier terrible enfermedad los puede alcanzar. ¿Y qué será de sus almas? Con mucha razón el infierno está lleno de muchachos que gimen allá en las llamas del fuego, maldiciendo a sus padres que nunca les enseñaron el camino cuando bien lo conocían. Yo no veo ninguna razón por la que un padre o una madre no tome las cosas de Dios en serio. Dice la Biblia en 2 Timoteo 1:5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida. La falta de una fe genuina condena a mucha gente, a muchos hijos al infierno. Perdóneme, pero déjeme hacerle esta pregunta: ¿qué tan genuino es usted? ¿Qué tan genuino es usted? ¿Qué tan auténtico es usted? ¿Qué tan cabal es usted en las cosas de Dios? ¿Es genuino? Demuéstrelo. Demuéstrelo por amor a sus hijos, lo más querido de nuestras entrañas, por amor a ellos. Porque la falta de una fe genuina está condenando a muchos hijos al infierno. ¿Me está entendiendo, verdad? La falta de un testimonio genuino es la segunda razón. En Lucas capítulo 16 y versículo 27 leemos la historia del rico y Lázaro. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormentos. Ese condenado rico, que según la tradición se llamaba Dives, le pedía a Abraham: mándame a alguien de entre los muertos para que les testifique a mis parientes.
testifique. Amados hermanos, cuando nuestro testimonio no es digno, nuestros hijos nos tachan de hipócritas. Nuestro testimonio tiene que ser acorde a lo que creemos. Nuestros hijos nos ven tal como somos. Podemos engañar a los hermanos y al pastor, pero no podemos engañar a nuestros hijos. Si ellos ven cómo te portas en tu casa, querido hermano, cómo le hablas a su madre, a tu esposa, si ellos ven tus hijos, hermana, cómo tratas a tu marido, cómo te refieres a él, cómo hablas de los hermanos, cómo murmuras de la iglesia y de las cosas de Dios y del pastor, tus hijos están viéndote, y esa falta de testimonio los está mandando al infierno. Falta de testimonio, la falta de una fe genuina y la falta de un testimonio genuino. Qué importante es que uno guarde su testimonio. Delante de los demás uno puede ser muy aparente, pero los hijos nos conocen de día y de noche. Ven a qué nos dedicamos, qué palabras usamos, qué ademanes usamos, cómo nos referimos a las personas. Mi amado hermano, no se trata de que a mí no me importa lo que la gente diga, debe importarte porque vosotros sois la luz del mundo, dijo Cristo. La falta de un testimonio genuino hace que muchos hijos se vayan al infierno. Hace ratito les decía repetidas veces, muchos padres están mandando a sus hijos al infierno. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? Se lo estoy demostrando. La falta de una fe genuina, la falta de un testimonio genuino está mandando a nuestros hijos al infierno. Es una verdad escalofriante. Sí, nosotros somos muy preocupados por ganar almas. Los felicito, sigan haciéndolo, lo seguiremos haciendo. Pero ve por tu familia primero. Tercera de Juan, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice el oír, quiere decir que se oye. Que se oye. Yo le pregunto a usted, ¿qué se oye de sus hijos? A mí no me importa, debe importarte. ¿Qué se oye de tus hijos? No hay mayor gozo que este, que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esta carta de Juan, el anciano Juan, nos muestra que hay un interés genuino. Esto me lleva a decirles, présteme atención acá, ya leí el pasaje, que muchos hijos están yendo al infierno, muchos padres están mandando a sus hijos al infierno por falta de un interés genuino. Primero les dije por falta de una fe genuina, luego les dije por falta de un testimonio genuino, luego les dije por falta de un interés genuino. Interésate por tus hijos, interésate por tus hijos. Para un momento tu vida, tu carrera de la vida, y ponte a pensar en qué estoy gastando mi tiempo, para qué estoy dedicando mis fuerzas, para enriquecer al patrón, para acumular más dinero, para qué gasto mi vida, dice la Biblia en Eclesiastés. ¿Para qué gastas tu vida? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué aprovechar al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Piensa en qué estás ocupado, a qué te dedicas, si tus hijos no están en las cosas de Dios. Amados hermanos, ¿tenemos interés genuino en la salvación de nuestros hijos? ¿Cuántos muchachos habrá en la sala de cunas y en el departamento infantil ahora mismo? Me puedo atrever que deben de ser alrededor de unos 80, 100 niños. Esos 80, 100 niños, ¿me equivoco? ¿Cuántos habrá? 80 niños. Esos 80 niños en 10 años, y 10 años se van así. En 10 años serán unos jóvenes que piensan, jóvenes que van a saber decidir, que van a saber perfectamente lo que están, como muchos jóvenes de aquí. Yo le pregunto a usted, ¿dónde estarán en 10 años? 10 años, y este salón
sería una efervescencia espiritual. De esos hijos que ahorita están en la iglesia infantil, que ahorita están en cunas, que ahorita están allá cantando coritos, y el día de mañana que verdaderamente se hayan entregado a Cristo, se imagina lo que será la iglesia. Si tú tienes un interés genuino, si cada padre tiene un interés y vela por el alma de sus hijos de día y de noche, hasta que esa criatura entienda que Cristo es su Salvador, hasta que entienda y el papá y la mamá se hayan dado cuenta ciertísimamente que esa criatura preciosa, nacida de nuestras entrañas y que lleva nuestra sangre, invocó a Cristo de veras. Pero muchos padres mandan sus hijos al infierno por falta de un interés genuino. Número 4, hay padres enviando a sus hijos al infierno por falta de un ejemplo genuino. Ejemplo. El ejemplo es vital, determinante, insuperable para la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Te ven tus hijos orando? Cuando se levantan los hijos al baño, todos se levantan al baño alguna vez en la vida, ¿te ven en tus rodillas? Yo vi a mi padre orar. Yo vi a mi padre orar. Yo lo oía orando por mí. Un tiempo yo empecé a trabajar, me metí en una escuela de contador, me metí, sobresalía, me metí a un despacho contable. El dueño de las empresas que llevamos la contabilidad me puso de gerente en una empresa. Tenía yo 22 empleados, 2 secretarias y solamente tenía 17 años de edad. Saqué un carro de la agencia, y en eso estoy hablando de un pueblo más pobre que nada. Yo iba para arriba. Dios me estaba llamando al ministerio. La iglesia donde yo crecí me cerraba las puertas. Yo nunca me fui al mundo, pero empecé a ganar dinero. Y un día un accidente en la carretera, por poco me mata. Desperté tirado en la carretera y los carros pasaban en una curva. Una tarde lluviosa, me salía sangre de los oídos. Un médico se paró y me dice: tiene la base del cráneo quebrada, tienes que irte al hospital inmediatamente. El dueño del otro carro que nos chocó no nos dejó ir. Yo viví por la pura gracia de Dios. Y allí tirado en el suelo me acuerdo que le dije: Dios, yo te doy mi vida. Si tú me das un campo, yo voy a servirte. Yo te lo he dicho muchas veces. Seguí trabajando en lo secular. Me explotaron en una cadena de hoteles hasta que se hartaron. Hasta que llegó un día que le dije: Dios, yo ya no puedo seguir. Esta vida no tiene sentido. Estoy endeudado. No puedo salir. Entro a las 7 de la mañana, salgo a las 11 de la mañana. No me pagaban un solo centavo de extras. Pesaba 48 kilos y ya tenía la estatura que yo tengo. Flaco, sin propósito en la vida. En el accidente perdí todo lo que había acumulado. Me quedé lleno de deudas. Y en 1976 entré al ministerio. La historia es larga. Como un misionero me llamó. Mi hermano mayor me dice: un misionero, necesito un muchacho, ¿te vienes? Yo aventé todo y me dediqué a servir al Señor. En abril de 1976 y en 4 de diciembre de 1976 mi papá se murió cuando más lo necesitaba. Mi padre tenía mi edad cuando se murió, 58 años de edad. No lo podíamos creer. Un infarto cerebral le quitó la vida. Yo quedé bien endeudado. Le dije a mi mamá: mamá, ¿por qué se murió mi papá? Dice: hijo, yo no lo sé, pero yo te voy a decir algo. Tu papá oraba por ti todos los días a las 4 de la mañana. Todos los días. Desde que tú te fuiste a Hermosillo a trabajar, cuando empezaste a hacer dinero y que sacaste ese carro de la agencia,
Tu papá se levantaba por ti, para orar por ti a las 4 de la mañana hasta el día de su muerte. ¿Sabe qué se llama eso? Interés genuino por el alma de los hijos. Mi papá me dijo: hijo, sírvele a Dios, no le des tus fuerzas a este mundo, sírvele a Dios, Él paga bien. Cuando han venido desalientos a mi vida, que tengo ganas de botarlo todo, porque el ministerio no es fácil, yo me acuerdo de mi padre, un hombre que tuvo genuino interés. Hasta el día de hoy los ministerios de los 9 hijos que le servimos al Señor de tiempo completo descansan en las rodillas de una viejita de 86 años con interés genuino por las cosas de Dios. ¿Sabe qué condena a muchos hijos al infierno? La falta de un interés genuino, de un ejemplo genuino, una fe genuina y un testimonio genuino. Te ven tus hijos leyendo la Biblia. Ellos te están viendo la cara que pones cuando estás en el culto. Ellos te ven. Ellos oyen las murmuraciones y comentarios que haces no te conviene estar murmurando de la iglesia delante de tus hijos. Trágate tu enojo y tu orgullo, tu amargura, mándala al demonio, pero que tus hijos no te escuchen murmurar. No te conviene. Los estás condenando al infierno. La falta de una fe genuina, la falta de un testimonio genuino, la falta de un interés genuino, la falta de un ejemplo genuino y la falta de hechos genuinos. Mire lo que dice Romanos capítulo 9, dice versículo 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, mis parientes según la carne. Míreme aquí, Pablo está diciendo: hay un continuo dolor en mi corazón. Verdad digo en Cristo, dice San Pablo, no miento, que tengo un continuo dolor en mi corazón, que yo preferiría ser maldito con tal de que mis parientes sean salvos. El apóstol Pablo se esforzó hasta la muerte por llevar el evangelio a sus parientes. Yo le pregunto a usted, ¿qué está haciendo usted para la salvación de sus hijos? Muchos padres están mandando a los hijos al infierno por falta de hechos genuinos. ¿Estás orando por la salvación de tus hijos? Comienza a orar. ¿Estás teniendo alguna acción para que tus hijos sean salvos? A lo mejor tienes hijos por allá de otro matrimonio anterior, por allá la sangre de ellos va a clamar a ti, va a ser tomada en cuenta. Allá están en tu país. ¿Estás orando por ellos? ¿Les has hablado por teléfono para que sean salvos? ¿Les has mandado folletos? ¿Les has hablado a algún misionero que anda por allí? ¿Has rogado que Dios mande a algún siervo que les hable de Cristo a tus parientes? ¿Qué estás haciendo por la salvación de tus hijos? Hace poco estábamos en el estado de Washington, mi esposa y yo, comiendo después del servicio allí y platicando con las hermanas que nos servían. Una hermana, le digo: hermana, ¿dónde usted? Dice: yo soy del estado de Oaxaca. ¿De veras, hermano? Sí, dice, un pueblo por allá. Dice: he orado tanto porque allá están mis papás, mis viejitos. Dice: ay, he orado tanto por ellos. ¿De qué pueblo es usted? Dice: de Guajuapan de León. Digo: de Guajuapan de León, hermana, tenemos un misionero de nuestra iglesia en Guajuapan de León. No me diga, pastor, y en la semana que entra voy a estar predicando allá. No me diga. Por poco se vuelve loca, llora de alegría. Dice: quiero que vaya a visitar a mis padres. Le digo: mándeme una carta y un billetito adentro, y con más razón me van a recibir. Y eso lo hice, y fuimos a visitar a don Juan y su señora para que fueran salvos. Se congregan en la iglesia ahora. Dice: por años he orado que Dios mande a un misionero a Guajuapan de León. Pues Dios ya le escuchó la oración. ¿Qué estás haciendo por la salvación de tus parientes? ¿Qué estás haciendo? Verdad digo en Cristo, no miento, dice Pablo, que tengo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Cuánto más por nuestros hijos? Mi amado hermano, creo que he avanzado lo suficiente. Permítame preguntarle: ¿son salvos tus hijos?
Primera pregunta, ¿son salvos tus hijos? Quizás usted dirá, bueno, creo que sí. Muy bien. Segunda pregunta, ¿viven entregados a Dios tus hijos? Tercera pregunta, ¿hay evidencias de autenticidad en tus hijos? ¿Hay evidencia de autenticidad en tus hijos? Cuarta pregunta, ¿estás haciendo algo por tus hijos? La Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tu hijo verdaderamente tuvo evidencias de salvación y luego se apartó, duerme tranquilo, pero preocúpate para que vuelvan. No sea que Dios les quite la vida antes de tiempo. No sea que ellos a su vez engendren hijos, y si bien tus hijos sean salvos, tus nietos no lo sean. Y te voy a decir algo: uno ama a los nietos más que a los hijos. Uno ama a los nietos. Quizá no me equivoca cuando le digo más que a los propios hijos. Ya que seas abuelo, me lo vas a recordar. No solamente nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos deben ser nuestra constante preocupación. Mientras vivas, clama por tu descendencia. Guarda tu testimonio. Interésate por tus hijos. Dales un buen ejemplo a ellos. Sé genuino por amor de Dios. Sé genuino. Y hay muchos hipócritas por donde quiera que están condenando a su descendencia al infierno. Sé genuino por amor de Dios. Cuando tus hijos sean salvos, cuando tus hijos estén pequeños, déjame darte algunos consejitos. Nunca los prives de actividades espirituales. Que hay un campamento, mándalos al campamento. Que hay un club de niños, mándalos al club. Que hay una conferencia, tráetelos a esa conferencia. Tráetelos. Es comida para tus hijos. En una de esas, bendito Dios, se van a convertir. Procúrale amistades cristianas que lo traigan a Dios, como a Pablo, a Timoteo. Vieron a Pablo, Loida y Eunice, la mamá y la abuela, y le dijeron: llévatelo, hermano Pablo, lo vamos a extrañar a este muchacho, es nuestros ojos, no este muchacho, pero llévatelo, el gran Timoteo. Procúrale amistades cristianas que le atraigan a Dios. Invita a tu casa amistades cristianas como predicadores, misioneros, pastores, para que vean buenos ejemplos y oigan buenos consejos. No te lleves a cristianos de media cuchara, de esos apártate. De esos que son como una cucharada de azúcar que tantita gota de